El precio del pecado. Así le he titulado a la serie de mensajes que vamos a estar disertando en estas semanas que el Señor nos permite. El precio del pecado. Todo en esta vida tiene un precio, ¿verdad? Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Nunca el pecado, nunca la satisfacción, nunca traerá buenos dividendos. Así es que vamos a estar tratando estos temas. Quiero que veamos en la palabra del Señor, en Proverbios capítulo 6, versículo 27, va a aparecer allí en su pantalla. Allí dice la palabra del Señor. Si quieren, busquen en su Biblia, Proverbios 6, 27. Dice un texto muy interesante, hermanos, que nos hace reflexionar a nosotros que todo traerá su consecuencia, para el bien o para el mal. Dice así Proverbios 6:27: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Vamos a meditar un poquito en ese pasaje. ¿Podrá tomar usted una brasa de fuego y ponérselo debajo de su seno y no sentir nada? Lógicamente usted se va a quemar. Eso es lo que dice el pasaje. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Podrá el hombre hacer algo que no le agrada a Dios sin que no pase nada? En otra traducción, en mi traducción. Pero es importante eso, hermanos. La respuesta a esta pregunta que hace el proverbista es un rotundo no. No puede el hombre ponerse fuego y salir tranquilo. Las consecuencias de jugar con el pecado siempre son grandes y funestas. Tarde o temprano, las consecuencias de nuestro pecado nos alcanzan. Y mientras no nos alcanzan, estamos tranquilos y decimos: mira, sí se puede, porque no pasó nada, pasó una semana, pasó un mes, pero tarde o temprano, hermanos, eso va a suceder. El pecado, mis queridos hermanos, viene adornado y viene disfrazado. Por eso es que es atractivo. El pecado es atractivo, atrae nuestra carne, atrae nuestros deseos, nuestras pasiones, pero viene disfrazado. Y mientras jugamos con el pecado, siempre vamos a salir dañados. El pecado es muy malo, viene disfrazado, y nosotros hemos visto a muchas personas. Quizá usted conoce personas que están pagando las consecuencias de su pecado. Pero a veces decimos: aunque yo veo que a tal persona le está sucediendo esto, en mi caso no será así. Hay algo dentro de nosotros que nos dice: a ese le fue así porque ese no se supo cuidar. Acuérdese que dice Jeremías: engañoso es el corazón y perverso. Hay una corriente por ahí que dice que dentro de nosotros hay algo, un potencial, hay algo lindo, hay algo hermoso. La Biblia dice lo contrario. Dentro de nosotros hay un corazón perverso que nos engaña, y por eso tenemos que nosotros entregarle este corazón perverso a Dios para que el Señor nos dé un nuevo corazón. Que el Señor nos restaure, que nos dé una nueva vida. Los resultados, hermanos, son desastrosos. Nuestro testimonio viene hacia abajo. El testimonio de un cristiano viene hacia abajo. El pecado nos genera desconfianza, y en muchas ocasiones nuestro servicio a Dios termina. ¿Cuántas personas que han servido al Señor por un tiempo empiezan a jugar con el pecado? Su testimonio se deteriora, la gente de su alrededor ya no confía en ellos, y como consecuencia final abandonan al Señor. A eso la Biblia le llama apostasía, apartarse del camino del Señor. El pecado, hermano, nos cobra muy caro. Ya viene la fecha en el Black Friday, ¿verdad? Que nos dice: pague ahora, compre ahora y pague después. Así es el pecado. Peque hoy, no te preocupes por lo demás, pero nos cobra muy, pero muy caro el pecado. Podemos mencionar muchos casos conocidos, y en algunas ocasiones
nosotros mismos sabemos las consecuencias de nuestro pecado, porque nosotros mismos somos los protagonistas. Cuanto más años llevamos en la vida, más cuenta nos damos de esta realidad. Si yo no hubiera caído en aquella tentación, si yo hubiera corrido, como dice la Biblia, de aquel pecado, mi circunstancia actual no sería la que hoy tengo. Pero bueno, ya no nos podemos quedar ahí. Tenemos que, como dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, tenemos que seguir hacia adelante. Así que no es tiempo para quejarnos, simple y sencillamente es una realidad que yo quería poner en sus mentes, para decirle una vez más que no podemos jugar con el pecado y salir airosos. La Biblia nos habla de un hombre a quien el pecado le cobró muy caro, y de ese hombre vamos a estar hablando. Y de ese hombre vamos a extraer muchas enseñanzas. No sé cuántos domingos nos van a tomar, pero hoy comenzamos con esta serie, El precio del pecado. Vamos a estudiar en varios pasajes de la Biblia su historia. No sé si usted se imagina quién podría ser. Tantos hombres en la vida que el pecado les cobró caro. Pero mientras leemos, usted se va a dar cuenta. Quiero que vayamos a la palabra de Dios. Su historia aparece en 3 capítulos de la Biblia, del capítulo 13 de Jueces hasta el 16. Ahí encontramos toda su historia. Hoy vamos a ver ahí Jueces 13:1. Vamos a ver ahí en su pantalla, va a aparecer el precio del pecado. Y Jueces 13 del 1 en adelante vamos a leer ahí en la palabra del Señor. Si usted puede abrir su Biblia también, dice la palabra del Señor, o si no, ahí está, me parece. Los hijos de Israel, vamos a hacer algo, hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a leer la palabra de Dios. Yo quiero escucharlos a ustedes también leer la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. 24. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, te pedimos en esta hermosa tarde que nos hables libremente, Señor, directamente a nuestra vida, por medio de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, mi amado hermano. Vamos a ver algo muy interesante. Si usted leyó bien, allí dice la palabra de Dios en el versículo 1, que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Hubieron muchos jueces. Eran hombres que Dios levantaba para poder traer al pueblo otra vez a la adoración a Dios. Pero una vez que el juez moría, el pueblo se desenfrenaba, ¿verdad? Y vamos a ver el ciclo, un ciclo, hermanos, que pasaba en la vida de Israel. Pero estudiando estos pasajes me doy cuenta que ese ciclo nos sucede también a nosotros. ¿Cuál era el ciclo? En primer lugar,
El pueblo de Israel se encontraba bajo servidumbre porque dice la Biblia que Dios mismo los entregaba a pueblos para que los oprimieran. Ahora, ¿qué pasaba cuando el pueblo estaba oprimido? Lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Clamamos a Jehová. Entonces, le voy a decir algo muy interesante, hermano. Siempre que Dios responde a una oración por el clamor de un pueblo, Dios siempre manda a un hombre, siempre manda a una persona. Interesante, ¿no? Siempre Dios va a mandar a alguien que hable con usted, que le dé la respuesta, que le diga lo que está pasando. ¿Y qué pasaba? Cuando Dios mandaba a un juez, mandaba a un libertador, el pueblo venía al arrepentimiento. Acuérdense, estamos hablando del ciclo. Primeramente, servidumbre, luego clamaban a Dios. Cuando venía este hombre, este juez, el pueblo venía al arrepentimiento. Y cuando el pueblo venía al arrepentimiento, entonces venía como consecuencia su liberación. Y cuando venía su liberación, venía un tiempo de vacas gordas, un tiempo de bonanza. Ya pasó, ya no estamos en ese problema, ya el Señor hizo la obra, hoy estamos viviendo en bonanza. Amén. Pero ¿qué sucede? En ese tiempo de bonanza nos confiamos, nos enfriamos y decimos, ya no necesito, porque ya no estoy oprimido, ya no necesito un libertador, ya no necesito la iglesia, Dios me está bendiciendo, mis negocios van creciendo, estoy bien, ya no me pasa nada, y empieza otra vez el ciclo, empieza a enfriarse y nuevamente vuelve a servidumbre. Le va mal en el negocio, los amigos que decía que eran sus amigos lo traicionan y vuelve otra vez a estar en servidumbre. Y ahí clama a Jehová, y Jehová envía una palabra y Dios lo levanta. Y así es el ciclo de la vida, porque a veces nos reímos del pueblo de Israel, pero ese es el ciclo del ser humano. Qué lindo, hermano, es poder servirle a Dios en cualquier etapa de nuestra vida. Por eso había uno de los coros que cantamos es: yo te alabaré en todo tiempo, Señor, en todo tiempo. Eso es hermoso, hermanos, alabarle a Dios en todo tiempo. Por eso Dios premia la fidelidad. Usted dice, tengo tantos años en el Evangelio. Ajá, pero en esos años del Evangelio han venido tiempos difíciles, pero siempre hemos estado ahí y Dios siempre nos ha bendecido, porque es eso lo que Dios premia. Ahora, vamos a ver entonces, ya vimos el ciclo, que no se le olvide eso, porque quizá hoy vamos a hablar de la introducción de todo esto, pero es interesante esto. En aquellos tiempos, el pueblo estaba oprimido, y ahora estaba oprimido ¿por quiénes? Por los filisteos. Otros tiempos, bueno, enemigos era lo que más le sobraba a Israel todo el día de hoy, ¿verdad? Pero en este tiempo eran los filisteos los que estaban oprimiendo al pueblo. ¿Quiénes eran los enemigos del pueblo de Dios? Es muy importante eso por lo que viene más abajo. Los filisteos eran el enemigo del pueblo de Dios. Ahora, en aquellos tiempos claman al Señor y nació este juez, que fue Sansón. Y en este sentido, hermanos, quiero que preste atención en el ciclo. Sansón verdaderamente era un hombre de esos tiempos. ¿Por qué? Porque su vida estaba llena de contrastes con el pueblo de Israel. Hoy adoraban a Dios, mañana adoraban a los ídolos. Sansón muestra claramente cómo era el panorama del pueblo de Israel. Hoy se volvían a Dios y le adoraban, pero se enfriaban y volvían otra vez a caer en esclavitud. Entonces, Sansón es un contraste entre fuerza y debilidad. Qué interesante que el hombre más fuerte que ha existido sobre la tierra ha sido Sansón. Y el hombre más sabio fue Salomón. Pero Sansón, hermano, siendo tan fuerte físicamente, era un hombre terriblemente débil, espiritualmente y emocionalmente. Con esto, él era la ilustración de la historia de Israel. Tanto en ese periodo como en general, una ilustración de grandes alturas y grandes valles. Hoy el pueblo
disfrutaba, mañana caía en esclavitud. Sansón también es un importante ejemplo de un hombre con un gran potencial sin cumplir. Porque Sansón, hermanos, acuérdense, el espíritu de Jehová era el que operaba en Sansón. O sea, pero Sansón, desde su nacimiento, fue profetizado que sería un salvador, un libertador. Sería un niño especial, tenía todo para triunfar en la vida. Sin embargo, vamos a ver que el pecado le cobró a Sansón muy caro. Cuando terminemos esta historia de Sansón, usted va a terminar llorando quizás con él, porque es muy triste su final. Algunos ya lo conocen, a otros les invito a que lean la Biblia para que ya vengan. Si vamos a ver, pastor, aquí si lo agarramos en algo, lea la Biblia, lea esos capítulos. Capítulo de Jueces 13 a 16 está la historia completa de Sansón. Pero vamos a ver qué podemos ir sacando de esta hermosa porción bíblica. Sansón, hermanos, aunque hizo grandes cosas para Dios, sería bueno considerar qué lo que él pudo haber hecho por Dios si él no hubiera caído en estos baches. Vamos a continuar el relato bíblico. Esta porción bíblica que leímos ahí al principio nos habla del inicio de la vida de un hombre conocido. Sansón, hermanos, es un hombre conocido hasta por los inconversos por ser un hombre fuerte. Yo he visto por ahí por las calles algunas compañías que se llaman Sansón, y generalmente si a usted le dijeran descríbanme a Sansón en un papel, ¿qué hiciera usted? Un hombre con muchos músculos y con una cabellera muy larga. Porque nosotros creemos que Sansón era un hombre musculoso, Sansón con mucha fuerza, pero vamos a ver bíblicamente que no era tanto así. Sí, con el cabello largo, pero no tanto así un hombre musculoso. Por tercera vez, la palabra de Dios nos damos cuenta que en realidad era fuerte. No era fuerte, más bien era un hombre normal y débil. Sin embargo, ¿qué pasó? Dios le dio un poder. Amén. Vaya haciendo usted una conexión entre la vida del creyente. Nosotros somos seres comunes y corrientes, pero Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, lo que hace grande o lo que hace fuerte o lo que nos sostiene a nosotros no es nuestra fuerza ni nuestro conocimiento, sino es el Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu Santo. Este hombre era un hombre débil, pero por el Espíritu Santo él poseía esta fuerza. La fuerza que poseía Sansón no dependía de él, no dependía de su aspecto físico. Sansón no iba al gimnasio a levantar pesas, porque nos imaginamos a ese hombre musculoso, ¿verdad? La fuerza de Sansón, mis queridos hermanos, dependía de Dios. Dios lo había dotado con una fuerza, hermanos, y la fuerza de Sansón era increíble. No solamente la fuerza de Sansón, sino la rapidez con la que Sansón se movía. Solo para darle un dato para que no se pierdan las otras predicaciones, dice que en una ocasión él cazó 300 zorras. Y el hombre más veloz, el hombre que corre más rápido del mundo, corre 30 millas por hora. ¿Sabe cuánto corren las zorras? 60 millas por hora. Y dice que Sansón cazó 300 zorras. Pero eso es parte de una predicación que viene más adelante. Para decirle que no solamente era fuerte, sino que era un hombre rápido, Sansón. Sansón, como dicen por ahí algunos. Sansón era un hombre, hermano, que lo tenía todo. Sansón tenía todo para poder triunfar en la vida, igual que nosotros, hermano. ¿Sabe por qué nosotros tenemos todo para triunfar? No por nuestra fuerza ni por nuestra inteligencia, sino porque tenemos el Espíritu de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Su nacimiento fue anunciado por el ángel de Jehová a sus padres.
Vamos a ver ahí, abra su Biblia en el capítulo 13, versículo 7. Dice, y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino. Eso le dijo a la esposa de Manoa, o sea, a la mamá de Sansón. Pero ¿por qué ella no debía de beber vino? Porque el niño no tenía que ingerir vino, y cuando una madre ingiere vino o alcohol, pues también el niño se está pegando su borrachadita allá adentro. Entonces le digo, cuídate tú de no tomar vino, porque ya vas a comenzar en tu vientre a tener un niño que no vaya a salir sonzón por tanto vino. Entonces dice, y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Había un nazareato que era por un tiempo, ¿verdad? Se apartaban por un tiempo, pero el nazareato de Sansón era toda su vida. Yo quiero, hermanos, hacer una pequeña aclaración aquí, porque algunas personas piensan que Jesús era nazareo. Jesús no, Jesús es nazareno. No tiene nada que ver con esto de Sansón. ¿Qué era lo que era? Porque nazareo era ¿cómo se llama? Un gentilicio. Por ejemplo, en aquellos tiempos, si usted era del cantón de cualquier lugar, de El Salvador, ¿verdad? Decían Miguel el Salvadoreño. ¿Se acuerdan de Judas Iscariote? Iscariote no era su apellido. Él vivía en una ciudad que se llamaba Iscar, y por eso le decían Judas Iscariote. Había otro que le decían Judas el cananista, ¿verdad? Había también María Magdalena. A veces nosotros decimos, oh, Magdalena, es un nombre bonito. Magdalena le decían así, era esta forma de seleccionar a las personas por la región geográfica. Y Magdalena venía de un pueblo que se llamaba Magdala, por eso se le llamaba María Magdalena. Usted es su nombre y el lugar donde vive. Entonces Jesús, aunque nació en Belén, se crió en Nazaret, y por tanto le decían Jesús no tiene nada que ver con el nazareato, aunque es muy importante este detalle. Vamos a entrar otra vez al voto. Vamos a ver, hermanos, el voto de un nazareo. ¿Okay? ¿Qué era lo que la ley decía que un nazareo tenía que guardar? Y eso lo encontramos en Números capítulo 6, versículos del 1 al 7. Dice la palabra del Señor así: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer, ya vemos ahí que pueden haber mujeres nazareas también, el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de nazareo o nazarea para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre, ni vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. O sea, todo lo derivado de una uva, ellos no podían comer. 4. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo. Dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta. Interesante esto. Esto incluye animales y personas, lo que sea, ningún cuerpo muerto. Ni aún por su padre ni por su madre. No puede ni abrazar a su mamá y decir, ay madre, te fuiste. No, nada. No se le puede acercar. Ni por su hermano ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de Dios tiene sobre su cabeza. Entonces ya estamos claros cuáles eran los requisitos para Sansón. Sansón, este era el estilo de vida que Sansón debería llevar. Sansón era un hombre muy especial. Desde niño Sansón fue bendecido por Dios, ¿verdad?
Y ya leímos ahí, dice el 13:24, no aparece ahí, pero dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Desde el momento, desde que nació, Sansón era un niño especial. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Por eso, hermanos, que la fuerza de Sansón no venía de él ni de su estado físico, sino del Espíritu de Dios. Nuestra fuerza no viene de nuestros conocimientos, sino de Dios. Miren lo que dice 13:25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Sora y Estaol. Ahora, hay una pregunta muy importante, hermanos. Si Sansón era un hombre con todas estas bendiciones, ¿por qué Sansón no cumplió el propósito de su vida? Porque se atravesó en él el pecado. Y el pecado siempre nos va a cobrar y muy caro. Porque Sansón tampoco entendió lo grande de su llamado. Eso es importante, hermanos. Nosotros, al igual que Sansón, tenemos el Espíritu de Dios. Amén. Pero a veces no entendemos lo grande de nuestro llamado y nos humillamos, y cualquier problema, cualquier circunstancia nos agobia y nos olvidamos que le servimos a un Dios todopoderoso. No solamente eso, sino que nos olvidamos que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Fíjese que Pablo dice que si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos mora en nosotros, y se puede imaginar usted el poder de Dios, y ese mora en nosotros. Sansón, hermanos, empezó a menospreciarlo. Esto es otra cosa, para que usted vaya anotando en su mente el llamado a ser nazareo. Un nazareo simple y sencillamente es un apartado y separado para Dios. Es lo que significa hoy la palabra iglesia, ¿verdad? Del griego eclesia, que significa un pueblo apartado y separado. Pastor, a mí no me permiten hacer tal cosa. No, la iglesia no, ni el pastor. Es Dios quien nos ha llamado a ser totalmente distintos, apartados y separados para su servicio. Y vivimos en medio de los enemigos de Dios, pero nosotros no debemos de comportarnos como ellos. Más bien, dice la Biblia, debemos ser luz en las tinieblas. Recuérdese, de ahí nos sacó el Señor. Tenemos que tener misericordia para con ellos, no burlarnos y decirles despectivamente hijos del diablo, porque algunos creen que esa es la campaña. No, si usted sufrió allá en el mundo, usted sabe que esa gente, aunque sonríe por fuera, por dentro se desangran y sufren, al igual que usted cuando estaba allá. Así es que dice la Biblia que debemos de ser compasivos. Sansón empezó a menospreciar las instrucciones de su llamado a ser apartado para el Señor. Acuérdense, Sansón tenía que ser apartado porque tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Dios iba a salvar a Israel de los filisteos por mano de Sansón. Pero a Sansón se le olvidó completamente todo eso. Qué interesante, hermanos, qué interesante. Teniendo un gran potencial, con un propósito grande, a veces se nos olvida y nos miscuimos en lo que es el pecado y nos enfriamos y perdemos de vista lo que realmente Dios nos ha dado. Sansón, hermanos, empezó a coquetear con el enemigo que debería derrotar. Ya vamos a ir entrando en detalle. ¿Quiénes eran los enemigos del pueblo de Dios? Los filisteos. Y Dios le había levantado para librarlos. Fíjense que Dios lo había librado a Sansón, o lo había escogido a Sansón para matar a los filisteos, para destruir a los filisteos, no para morir con los filisteos. Vamos a ver el siguiente versículo, 14:1, ahí le va a aparecer. Ahora vamos a entrar ya en la historia de Sansón. Amén. Dice el versículo 1:14. 14:1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de ¿quién? Ahí comenzamos mal. Descendió a Timnat. Mire, hay algo muy importante, hermanos. Cuando usted lea la Biblia,
hay palabras que son claves. Ahí déjenme. Miren lo que dice el principio del versículo. Descendió. ¿Qué significa descender? En muchas ocasiones, hermanos, la palabra descender también tiene la connotación de ir menguando espiritualmente. A Jerusalén no se desciende, se sube. A Dios no se desciende, se sube, se busca. Pero Sansón empieza y desciende a Timnat. O sea, desciende y se acerca más donde están sus enemigos. Y es interesante, hermano, que él no va a destruir a él no va en ninguna misión de guerra, Sansón. Sansón va, como decíamos nosotros antes en la juventud, vamos al pueblo vecino a ver los árboles. Los que se rieron saben que no eran árboles los que iban a ver. Y siempre nos enamoramos de una muchacha de ahí del camponcito de al lado. Porque las del pueblo ya nos conocen, no nos hacen caso. Bueno, Sansón igual, ¿verdad? Estaba en su pueblo, estaba en su lugar, pero descendió a Timnat. Y en Timnat, hermanos, dice que vio a una de las hijas de los filisteos. ¿Se acuerdan qué otra persona descendió? ¿Se acuerdan de Jonás? Dios lo llamó a Nínive y él descendió a Tarsis. Y a tanto descendió Jonás que llegó hasta el vientre de un pez. Y parece que no se había bañado porque el pez lo vomitó. Exactamente en Nínive. Entonces, cuando usted encuentre la palabra descender, es que la persona va enfriándose espiritualmente. ¿Y sabe a dónde se va acercando? Al mundo y al placer y al pecado. Cuando usted ve a una persona que, voy a volver a decirlo otra vez, porque esto es tremendo. Un día un pastor me dijo: Miguel, cuando tú veas que alguien llega por primera vez y se sienta en las primeras bancas, gloria a Dios, él está prendido, está buscando a Dios. Pero más adelante vas a ver que se sienta en medio y ya va descendiendo. Después se sienta en la última banca, no se sientan más los que están atrás, son mujeres. Y cuando vienes a sentir, esa persona no está más por ningún lado. Obviamente eso no es algo que sea así completamente, pero en nuestra vida es igual. Buscamos a Dios con fervor, después nos vamos enfriando y cuando venimos a sentir, andamos allá con los filisteos. Y acuérdense, los filisteos nunca por más que después nos acerquemos al pueblo de Dios y decir: no, yo estoy bien, tranquilo, no te preocupes, si a mí no me pasa nada. Acuérdese, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Los filisteos eran sus enemigos y Dios los había levantado para librarlos de sus manos. Vamos a analizar algunos aspectos. Descendió Sansón. Descendió Sansón a Timnat. Pregunta, hermanos, ¿qué hace Sansón en Timnat? ¿Qué hace ahí? Ya vimos, ¿verdad?, que no andaba haciendo ninguna misión de Dios. Y en Timnat vio a una mujer. Yo le puse aquí que Sansón era alegre de vista y débil de corazón. No, él solo la vio y se enamoró. Dice que la vio y se enamoró de ella. Ahora, hasta este momento, hermanos, Sansón no está prestando atención a su propósito, ni a su llamado, ni a su Dios, ni a sus padres. Muy importante esto. Descendió a un viaje de más o menos 7 kilómetros a pie en aquellos montes. No crea usted que cerca. Sansón, hermanos, no prestó atención a la debilidad evidente de su carácter. Vamos a ver el versículo número 2. Él la vio a esa muchacha, se enamoró, y enseguida que se enamoró, vuelve a su casa, dice la palabra, y subió. Y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Ojo, os ruego que me la toméis por mujer. Es interesante esto, hermano, porque en la cultura eran los padres quienes tenían que ir donde la otra familia y tomarla como mujer para su hijo. Eso era así y se respetaba. Entonces, ¿qué ruego, hermanos, les trajo Sansón a sus padres? Ahora empezamos a ver a unos padres cristianos, póngalo así en ese contexto,
con un hijo cristiano nacido en el Evangelio, pero que de pronto se empieza a descarriar. Y ya no le gustan las muchachas jóvenes de la iglesia que aman a Dios. No es que les tienen que buscar todas, sino uno, ¿verdad? En especial, buscar del pueblo de Dios. Siempre Dios ha querido que su pueblo se conserve. Ya comienza a haber acá un problema para los padres. Venía ilusionado Sansón y venía determinado, eso es otra cosa. Sansón venía enamorado, hermano, cuando uno está enamorado, uno no escucha razones. Amén. Pero no debe de ser así. Porque Sansón venía enamorado, venía ilusionado y él ya venía pensando en su boda, ¿verdad? Sansón se enamora de una muchacha de los filisteos. Lo más tremendo, hermano, que era del pueblo enemigo. Y dice la palabra algo muy interesante. A Sansón le agradó esa joven. Vio y le agradó. Es como el pecado, ¿verdad? Nos gusta, lo vemos y nos agrada. Acuérdense el principio de la predicación. El pecado viene disfrazado. Alguien dijo, el diablo no es feo, hermanos. Lo pintan feo, pero el diablo es atractivo. Él se disfraza como ángel de luz y engaña. Y dice, no te va a pasar nada. Aquí, hermanos, ¿qué aprendemos de Sansón? A él le agradaba a esta joven. Aprendemos en primer lugar que prefiere agradarse a él mismo y no a Dios, y mucho menos a sus padres. Si a mí me gusta, lo hago. Eso es lo que hoy nos enseñan, ¿verdad? Si te gusta, hazlo, no es malo, no es pecado. Eso nos enseñan hoy. ¿En tu estilo de vida te gusta? Sí. Dale, no hay problema. Sí, y Dios y su palabra. Nosotros, hermanos, nos viene ahorita un tiempo de luchar por la palabra de Dios. Porque la cultura nos está diciendo que lo que para Dios es malo, para ellos es bueno. Isaías lo declaró y dice que en aquellos tiempos la gente le dirá malo a lo bueno y bueno a lo malo. Pero lo que es malo sigue siendo malo. Y tenemos que, y aquí vemos a Sansón que él dice, no, yo prefiero, si a mí me gusta lo hago, no importa que esté malo, no importa que sea de los enemigos del Señor. Y aquí lo que estamos viendo, que antes de descender físicamente a Timnat, Sansón ya había descendido espiritualmente. Ya tenía una mala relación con Dios y por ende con sus padres. Vamos a ver qué dice el versículo número 3. Vamos a ver la respuesta de sus padres. Y su padre y su madre le dijeron, mire qué interesante, no se agradaron. Le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. O sea, que no eran parte del pueblo de Dios. Nosotros diríamos hoy de esa inconversa, ¿verdad? Y Sansón respondió a su padre. Interesante, hermano. Está hablando Sansón. ¿Y quién se mete con Sansón? Es bueno que veamos ese cuadro, porque nosotros solo lo leemos, pero imagínense ese hombre enamorado, que no entiende razones, y con esa fuerza sobrenatural, ¿quién le dice a Sansón que no? Y le dice, y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer porque me agrada. Y yo le puse aquí, y punto. No, pues si ve ahí, punto. Pero pareciera que Sansón dice, me gusta y eso basta, a mí que me importa lo demás. Hermano, yo me puse a pensar, ¿habrá algún Sansón aquí entre nosotros? Si a mí me gusta y me agrada, a mí que me importa lo que dice el pastor, lo que dice la Biblia, lo que dice Dios. Eso es Sansón. Te pido que me tomes a ella porque me agrada y punto. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, hermanos. Podemos imaginarnos a Sansón ya un poco enojado. Y su padre no le quedó opción. ¿Quién se mete con Sansón? Vamos a ver. Sansón, hermanos, en este momento de su vida está viviendo como él quiere y como le da la gana. Fíjense que la historia de Israel dice que el pueblo, cuando no teníamos juez, vivía como bien le parecía. Y Sansón, haciendo gala de ese pueblo, pues igual vivía como a él le parecía.
sin saber el potencial y todo lo que Dios tenía en mente con la vida de Sansón. Mire, vamos a hacer una pregunta. ¿Qué le podría agradar a Sansón de una mujer inconversa? Solo lo físico, ¿verdad? Seguramente nada espiritual le gustaba a Sansón de esa muchacha. Me imagino que a Sansón le gustó su figura, le gustó su físico, su forma de hablar, porque acuérdense, el pecado es atractivo. Y dijo Sansón, esta es. Mira su timbre de voz, mira cómo camina, mira ese cuerpo. Las de mi pueblo andan todas vestidas, mal vestidas. Ella no, ella muestra. Y eso me agrada, eso me gusta. Me imagino, nada espiritual le llamó la atención de esa muchacha a Sansón. A la vista del ojo natural, hermanos, las inconversas son más atractivas que las hijas de Dios. A la vista del ojo natural, porque ellas no tienen ley, ellas andan como bien le parece, pero no una hija de Dios. Ahora, pero internamente, ¿qué dice el proverbista? Que la hermosura de la mujer no está en la sabiduría que tenga. La mujer sabia. Dios hace un paréntesis aquí, hermano, porque le voy a decir algo. A veces uno, si no lee la Biblia, dice uno, no, pero mire lo que dice el 4. Dios estaba gestando todo esto. Miren, hay algo importante. Dios hace un paréntesis aquí en el versículo 4 que vamos a leer, y nos da un comentario que Sansón y sus padres en ese momento no sabían. Nosotros como lectores sí lo sabemos hoy, pero en ese momento Sansón y sus padres no lo sabían. Vamos a ver qué dice el 4. Dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Dios o de Jehová. Usted y yo lo sabemos hoy, pero ellos no lo sabían. Lo único que sus padres sabían que era, ¿sabe qué era? Que tenían un hijo rebelde. Eso era lo único que sabían. Sabían que tenían un hijo que no quería nada con Dios. Sabían que tenían un hijo que hacía todo lo contrario a lo que Dios había mandado. Este es para los padres en esta tarde que pudieran estar pasando por eso. Tengo un hijo rebelde, no quiere nada con Dios, es más, hace todo lo contrario a lo que Dios pide. Bueno, hermanos, es algo muy interesante. ¿Sabe lo que está pasando aquí? Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. ¿Quién es él? No era Sansón, era Dios el que buscaba ocasión contra los filisteos. Ahora bien, acá lo que nosotros podemos ver es el pasaje central del domingo pasado. ¿Alguien se acuerda de la prédica del domingo pasado? Romanos 8, 28. Todas las cosas, mas sabemos que todas las cosas ayudan bien a los que aman al Señor. Manoa y su esposa amaban a Dios, y Dios iba a tornar esto que no era bueno y que Dios no lo aprobaba, porque a veces creemos que Dios, oh no, si Dios aprueba lo que está haciendo Sansón. No, Señor. Lo que pasa es que Dios usa eso que Él no aprueba y lo torna para bien, para cumplir su propósito, porque Dios buscaba ocasión contra los filisteos. ¿Por qué? Porque los filisteos tenían oprimido al pueblo. Hermanos, es algo interesante. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Un padre ve un hijo rebelde, pero si usted ora y ama a Dios, Dios puede tornar todo eso para bien. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mire, Sansón era un hombre que no amaba a Dios en primer lugar, porque uno que ama y obedece a Dios, ama y obedece a sus padres. ¿Qué le dijeron sus padres a Sansón? No la tomes, aquí hay hijos, aquí hay muchachas. Pero él no amaba a Dios y por lo tanto no amaba a sus padres. Cuando usted ve a un hijo rebelde con sus padres, con Dios está esa relación muy mal. Vemos que el problema de Sansón, hermanos, es mayormente espiritual. Era su relación con Dios, no estaba caminando bien. Vemos aquí que sus padres hicieron su trabajo, ¿verdad? Lo corrigieron, le dijeron, eso no está bien lo que estás haciendo. Lo guiaron al camino del Señor, pero él no quiso, estaba determinado. Él dijo, tómame a esa mujer porque me agrada y no hay nada más que hacer. Lo importante, hermanos, es que entendamos que Dios
está en control. Los padres no entendían eso, pero Dios estaba en control aún de esa vida rebelde de ese hijo. Vamos a seguir con el relato bíblico, el versículo número 5. ¿Qué pasó otra vez? Y Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat. Vamos a hacer ahí un espacio. Sansón vuelve y desciende otra vez, pero ahora ya no iba solo, ahora iba con su padre y su madre. ¿Se puede imaginar usted a esos dos ancianos, señores? Ya no se dice la edad, pero dice que ya se cree que eran personas adultas, bajando Sansón con sus padres, arrastrándolos también por su estilo de vida. Llegan allá a Timnat, ¿verdad? Más o menos 7 kilómetros yendo por ese camino. Y los padres, ¿qué irían pensando los padres? Bueno, Sansón ya sabemos lo que iba pensando. Iba pensando en su novia, en su muchacha, en que se iba a casar, en que le iban a tomar para ser su esposa. Pero los padres, ¿qué pensarían? Dirían, nuestra nuera será una filistea y nosotros somos del pueblo de Dios. Y te acuerdas, Manoa, cuando se nos apareció el ángel y nos dijo, no entendemos. Pero ¿quién se mete con Sansón? Y van caminando por ahí. Sansón va feliz, pensando en su nuevo amor, esta muchacha de ahí. Pero recuérdese, el versículo 4, Dios está en control. Dios estaba controlando todo. Y hay algo interesante que sigue diciendo el versículo. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Aquí también hay mucha enseñanza, hermanos. Cuando llegaron a las viñas de Timnat, ¿qué le recuerda a usted las viñas? La uva, el vino. O sea, miren cómo Sansón empezó a descender y llega a este viñedo. ¿Qué hace Sansón en una cantina si él no debe tomar vino? Es interesante esto, hermanos. Llega a las viñas de Timnat. Lo que sucede aquí es que Sansón camina al borde del pecado siempre. Él como nazareo tenía que estar claro que él no podía ni acercarse a una viña ni tomar nada de la viña, porque no podía ingerir ningún tipo de este producto. Sin embargo, aquí vemos que se acerca a las viñas de Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Otro punto interesante aquí. Un león, pero era un león joven. O sea, un león con toda su fuerza. A un león viejo le podemos hacer entrada, quizás ya no tiene los mismos reflejos, las mismas fuerzas. Pero un león joven, qué tremendo, ¿no? Sansón vive al borde del pecado. Y vemos aquí que se acerca este león y dice que venía como rugiendo hacia él. ¿Qué nos recuerda a nosotros, hermanos, cuando empezamos a acercarnos al mundo y a todo lo que ofrece? Dice la Biblia que nosotros tenemos un enemigo que se compara a un león. Primera de Pedro nos recuerda. Y ese enemigo, se llama Satanás. Dice Primera de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente. Ese león que venía a encontrar a Sansón, hermanos, acuérdese, Dios lo había mandado también. Acuérdese, Dios está en control, no pierda ese punto central. Dios había mandado a ese león joven, rugiendo cerca de Sansón. Y miren lo que dice aquí, 1 Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, ese león venía a devorar a Sansón. Hay una pregunta que cabe aquí, hermanos. ¿Será que era el propósito que Sansón muriera devorado por ese león? No, porque Dios tenía un propósito con él. Miren qué interesante, hermanos.
¿Cómo es la misericordia y la gracia de Dios? Que aunque él andaba caminando mal y totalmente desobedeciendo a Dios y a sus padres, Dios empieza a manifestarse en él. Mire el 6. Acuérdese que viene el león. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Hermanos, si nosotros meditamos en estos pasajes y póngase a pensar que viene un león rugiendo, Sansón no tenía nada en la mano, y dice que Sansón no solamente lo mató, sino que Sansón lo despedazó. Lo despedazó, y aquí da un ejemplo, dice como quien despedaza a un cabrito. Como si fuera fácil despedazar también a un cabrito con la mano, ¿verdad? Pero dice como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano. Pero lo que más llama la atención, dice, y no declaró a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Quién le viene? Acuérdese, van para Timnat, va con su mamá y su papá, van a pedir la mano de la muchacha, pero él se desvía, los deja solos a sus padres, y de pronto en ese desvío se encuentra el león que viene a matarlo, lo mata, lo despedaza, pero vemos que en su rostro, en su físico, no hay rasgos que haya matado un león. ¿Sabe por qué? Si yo me encuentro con un león y después llego a mi casa, mi esposa se va a dar cuenta que estuve peleando con un león. O sea que llego, ¿no? Pero dice la Biblia que este hombre llega y no le dice, como le dice, oye, ¿de dónde vienes? Sansón? Tranquilo, por ahí andaba. O sea, y acaba de despedazar a un león. No llevaba ni sangre, no venía ni sudado, no traía rasguños, porque pelear con un león rugiente, hermano, eso es interesante meternos nosotros ahí. Para mí, hermanos, esto es un juicio de Dios, una advertencia de Dios para Sansón, y decirle, Sansón, ten cuidado. Hermano, Dios nos advierte muchas veces y nos pone circunstancias en que podríamos haber muerto, y nosotros decimos, mira, no morí, pero ten cuidado, porque Dios te está diciendo, vas camino, vas descendiendo, vas llegando hasta donde los enemigos. Ese Sansón, ese león fue como un mensajero para decirle, Sansón, despierta. Lo que estás haciendo, vienes arrastrando a tus padres, vas a casarte con una filistea. Hermano, ¿qué cosas Dios le va a mandar a usted para que usted despierte? A veces venimos a despertar en un hospital, en una cárcel, y lo más terrible, quizá en un ataúd. Ahí no vamos a despertar, pero Dios no quería eso para usted. Y nosotros, sin saber nada de eso, decimos, ya le convenía, no le convenía. Olvídese de esos dichos y diretes. Ya le convenía, no le convenía, por su desobediencia. ¿Usted cree que le convenía a Sansón pelear con ese león? No, era por su desobediencia, por su inclinación al mal. Piense, ¿cómo considera usted si trata de matar a un gato? Un gato, no estoy hablando de un león. Trate de agarrar un gato usted sin tener nada, ninguna arma, y trate de matarlo. Lo va a matar. Pero si yo lo logro ver, yo me voy a dar cuenta que usted con su rasguño le va a dejar el gato. Sin embargo, Sansón con un león no tenía ningún rasguño. Sus padres no lo supieron. Sansón dice, mató a un león sin siquiera se le notaba. Nosotros para atrapar una gallina, hermano, nos cuesta. Mató a un león. Vamos a ver otra vez el 6. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón. ¿Por qué mató Sansón al león? ¿Porque tenía fuerza propia? No, porque el espíritu de Jehová vino sobre Sansón. ¿Sabe lo que le quiso decir Dios a Sansón? Sansón, tú sin mí no eres nada. Lo mataste porque mi espíritu, además yo lo maté. Te usé a ti para que tú creas que fuiste tú, pero yo lo maté, fue mi espíritu quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. Él llegó intacto de su ropa limpia,
Algo Dios quiere decirnos en esta tarde, hermanos. Usted está intacto, está limpio, porque Dios lo ha guardado. ¿Sabe de cuántas trampas Dios lo ha guardado a usted? ¿Sabe cuántas trampas el enemigo está poniendo para usted? Pero usted tiene que prestar atención a Dios. No vaya a ser que pase lo que le pasó a Sansón. La pregunta es: ¿cómo mató Sansón a león? Ya sabemos, ¿verdad? Con el poder de Dios. Es muy probable que Sansón no era musculoso, era el Espíritu de Dios. Lo mismo sucede con nosotros, hermanos. No tenemos que tener una apariencia de que somos espirituales o de que somos... No. Es el poder de Dios. Es el Espíritu Santo obrando en nuestra vida el que nos va a dar la victoria para salir adelante. Estamos llegando ya al final de nuestro mensaje. Un mensaje para mí ha sido como un minuto, no sé para usted. Pero vamos a seguir disertando la vida de Sansón porque hay muchas enseñanzas. Pero quería el Señor en esta hora decirnos: en primer lugar, no desciendas a Timná. Segundo lugar, no te enamores de los enemigos de Dios. Tercer lugar, Dios te manda avisos. No los desprecies. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor y Dios Todopoderoso, tú me has traído, Señor, esta tarde aquí a este lugar para escuchar, para leer tu palabra, Señor, que es la que nos habla directamente al corazón. Sé, Señor, que yo he hablado, pero tú has convencido los corazones. Tú nos has dado una advertencia hoy, Señor, un león rugiente que sin tu Espíritu Santo, sin tu protección, sin tu gracia, nos hubiera despedazado. Ayúdanos, Señor, a comprender en esta tarde que no es por mi fuerza, no es por mi inteligencia. Yo no estoy en mi trabajo por mi fortaleza. Yo no tengo mi familia porque soy mejor que otro. Es por tu gracia, Señor, y por tu misericordia. Que si tú apartas de mí 5 segundos tu misericordia, yo me muero, no respiro. Entonces, Señor, ayúdanos a comprender que sin ti no somos nada. Señor, ayúdanos a ser diferentes a Sansón, a poner atención a tu palabra, también a nuestros padres, también, Señor, a lo que tú nos quieres hablar por medio de un pastor o de un hermano, un amigo que quiere lo mejor para mí. Ayúdanos, Señor, a poder detectar las advertencias que tú tienes para nosotros. Te pedimos por aquellos, Señor, que ya es tarde, que el león se los devoró y ahora están sufriendo por las consecuencias. Están recibiendo el pago que produce el pecado. También para ellos, Señor, te pedimos misericordia. Y donde quiera que estén, Señor, sea tu gracia y tu bendición, levantándonos como tú nos levantaste un día. Y si hay alguien aquí, Señor, que está pasando por ese momento difícil, que hoy pueda decir: Señor, yo hago un stop en mi vida, y de hoy en adelante, Señor, quiero comenzar a obedecerte, a obedecer tu voz, tu palabra. Bendice, Señor, a esas personas que han hecho esa oración en su vida. Aquellos que quieren ser distintos. Aquí hay una congregación, una iglesia donde siempre nos encargamos de que tu palabra sea una prioridad en este pueblo. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Fortalece a los que estamos luchando. Levanta al caído, Señor, en esta mañana, en esta tarde. Y fortalece, Señor, los brazos de aquel que está perdiendo la fuerza. Tú eres nuestra fortaleza. No viene de nuestro físico, no viene de nuestra inteligencia, sino de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias te damos en esta tarde por hablar a nuestro corazón. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar.